El hombre que fue jueves. Capítulo 3. Antes de que penetrase en la estancia ninguno de los recién llegados, Gregory se había repuesto de su sorpresa de un salto y, como un rugido de fiera, se acercó a la mesa, cogió el revólver y apuntó a Sime. Sime, sin conmoverse, levantó su mano pálida y elegante. «No sea usted ridículo, Gregory», dijo con una dignidad afeminada de eclesiástico. «¿No ve usted que es inútil? ¿No ve usted que nos hemos embarcado juntos y juntos hemos de aguantar el mareo?» Nada pudo responderle Gregory, pero tampoco acertó a disparar, solo interrogaba con los ojos. «¿No ve usted que los dos estamos en jaque?», continuó Sime. «Yo no puedo decir a la policía que usted es un anarquista y usted no puede decir a los anarquistas que yo soy policía. Lo único que puedo hacer, ya conociéndolo, es vigilarlo, y usted, conociéndome, tampoco puede hacer conmigo otra cosa. Aquí se trata de un duelo intelectual y singular. Mi cabeza contra la de usted. Yo soy un policía desprovisto de auxilio de la policía, y usted, pobre amigo mío, un anarquista desprovisto de toda esa complicada organización tan esencial para la buena marcha de la anarquía. Aquí, si alguno lleva ventaja, es usted. A usted no le rodea la mirada inquisitiva de los guardias, y yo voy a estar rodeado de la desconfiada muchedumbre anarquista. No puedo traicionarlo a usted, pero puedo traicionarme a mí mismo al menor descuido. Paciencia, pues. Espere usted a ver cómo me traiciono. Ya verá usted qué bien lo hago». Gregory dejó la pistola y miraba con asombrados ojos a Sime, como si fuera un monstruo marino. «No creo en la inmortalidad», dijo al fin. «Pero si después de todo esto falta usted a su palabra, creo que Dios haría un infierno para usted solo, para hacerle aullar eternamente». «Oh», dijo Sime orgulloso, «yo no falto nunca a mi palabra. Haga usted como yo. Aquí están sus amigotes». La multitud de anarquistas entró en el cuarto pesadamente, con aire fatigoso. Un hombrecillo de gafas y barbilla negra, que llevaba unos papeles en la mano, un tipo parecido a Mr. Tim Healy, se desprendió del grupo y, acercándose, dijo: «Camarada Gregory, supongo que este señor es un delegado foráneo». Cogido de repente, Gregory bajó los ojos y balbuceó el nombre de Sime, pero Sime, con un tono casi impertinente, respondió: «Me complazco en reconocer que esta puerta está lo bastante bien custodiada para que sea imposible a un extraño entrar hasta aquí, si no es delegado foráneo». Pero el hombrecillo arrugaba el entrecejo con cierta desconfianza. «¿Qué sección representa usted?», preguntó. «¿Qué rama?». «Hombre, tanto como rama», dijo Sime riendo. «Más bien lo llamaría yo raíz». «¿Qué quiere usted decir con eso?». «Quiero decir», contestó Sime parsimoniosamente, «que soy un sabatino y
que he sido enviado aquí especialmente para ver si se guarda el debido respeto al domingo». El hombrecillo soltó uno de los papeles que traía. Un estremecimiento de espanto recorrió la asistencia. Por lo visto, el temible presidente que respondía al nombre de Domingo tenía la costumbre de enviar a estas justas algunos embajadores irregulares. «Muy bien, camarada», dijo el de los papeles. «Creo que debemos darle a usted sitio en nuestra sesión». «Si me lo pregunta usted como amigo», dijo Sime con severidad, «creo que eso es lo mejor». Cuando vio terminado el peligrosísimo diálogo con la inesperada salida de su rival, Gregory se puso a pasear la estancia, pensativo. Presa de todas las agonías diplomáticas, se daba cuenta de que Sime saldría airoso de cualquier trance, gracias a su inteligencia y su audacia. Nada había, pues, que esperar por ese lado. Él personalmente tampoco podía traicionarlo, ante todo por el punto de honor, pero, además, porque si Sime traicionado lograba escapar, quedaría libre de su juramento y se encaminaría al próximo cuartel de gendarmes. Y después de todo, ¿qué más daba que un solo policía presenciara una sola de sus reuniones nocturnas? A lo sumo podría sorprender una parte pequeñísima de sus planes, después de lo cual se largaría y asunto concluido. Pasó por entre los grupos que estaban discutiendo acaloradamente en los bancos y dijo: «Creo que es tiempo de comenzar. La lancha estará ya dispuesta en el río. Propongo que el camarada Buttons ocupe la presidencia». Todos aprobaron alzando la mano, y el hombrecito de los papeles se hundió en el sillón presidencial. Con voz que parecía un pistoletazo, comenzó a hablar. «Camaradas, este mitin es de gran importancia, aunque conviene que no sea largo. A nuestra sección le ha correspondido siempre el honor de elegir jueves para el Consejo Central Europeo. Hemos elegido ya muchos jueves, famosos en nuestros fastos. Lamentamos todos la triste muerte del heroico obrero que ocupó este sitio hasta hace unos cuantos días. Ya sabéis cuán importantes han sido sus servicios para la causa. Fue él quien organizó el gran golpe dinamitero de Brighton, que, de haber ayudado las circunstancias, habría hecho perecer a cuantos se encontraban en el muelle. Sabéis asimismo que su muerte fue tan altruista como su vida, pues murió mártir de la fe que tenía en una mezcla higiénica de la cal y del agua, como sustitutivo de la leche, bebida que consideraba como propia de bárbaros por la crueldad que se supone para con las vacas. La crueldad y cuanto de cerca o de lejos se le pareciera lo ponían fuera de sí, pero no nos hemos reunido para hacer el elogio de sus virtudes, sino para más difícil tarea. Si difícil es elogiarlo como él se merece, más difícil es reemplazarlo. A vosotros, camaradas, toca el elegir esta noche, de entre el concurso de los presentes, el que ha de ser jueves. Pondré a voto las candidaturas que salgan. Si nadie propone candidatura, entonces no me quedará más remedio que decir que aquel querido dinamitero se llevó consigo a la tumba todos los secretos de la virtud y de la inocencia. A esto sucedió un movimiento de aprobación discreto y unos imperceptibles aplausos, como a veces se oyen en las iglesias. Después, un anciano de larga y venerable barba, que tal vez era el único obrero positivo entre toda aquella gente, se levantó trabajosamente y dijo: «Propongo para jueves al camarada Gregory». «¿Hay quien secunde esta candidatura?», interrogó el presidente. Otro pequeñín barbado, de cazadora aterciopelada, se adhirió al instante. «Antes de abrir la votación», dijo el presidente, «invito al camarada Gregory a que exponga su profesión de fe a la asamblea». Gregory se levantó entre una ola de aplausos. Mortalmente pálido, sus cabellos, por contraste, parecían de viva escarlata, pero sonreía y estaba seguro de sí mismo.
ya había tomado su partido y la línea que había de seguir se extendía ante sus ojos como una carretera blanca. Lo mejor era hacer un discurso suave y ambiguo a fin de convencer al policía presente de que la fraternidad anarquista era, después de todo, una bobería sin peligro. Confiaba para esto en sus dotes literarias, su capacidad para sugerir finos matices y caer sobre las palabras insustituibles. Dándose maña y sin perder su fuerza ante el auditorio, podría provocar en la mente de su rival una representación del anarquismo sutil y delicadamente falsa. ¿No había dicho Sime que los anarquistas, bajo su disfraz de matones, se pasaban la vida haciendo el tonto? ¿No sería fácil, a la hora del peligro, hacerle volver otra vez a su primera noción? «Camaradas», comenzó pues con voz moderada y penetrante, «inútil deciros cuál es mi conducta, porque es asimismo la vuestra. Nuestro credo ha sido calumniado, desfigurado, muy confundido y también muy disimulado, pero nadie ha logrado por eso alterarlo en nada. Los que hablan del anarquismo y sus peligros sacan sus informaciones de todas partes, menos de aquí, menos de la fuente. En los novelones de a 6 peniques aprenden todo lo que saben del anarquismo, o bien en los periódicos de los tenderos, en Alice Opler's Half Holiday, en el Sporting Times. Nunca acuden a los anarquistas, y así no tenemos nunca ocasión de destruir esa montaña de calumnias que pesa sobre nuestras cabezas de uno a otro término de Europa. El que oye decir que somos una plaga viviente no oye en cambio nuestra respuesta. Y esta misma noche, en que quisiera mi pasión que mi voz atravesara este techo, tampoco nos darán oídos, porque sólo en las profundidades y bajo la tierra pueden reunirse los perseguidos, como en las catacumbas los antiguos cristianos. Pero si, por algún caso extraordinario, estuviera aquí presente uno de esos hombres que nos desconocen a tal extremo, entonces yo le preguntaría ¿qué reputación moral tenían los cristianos en las catacumbas? ¿Qué atrocidades no se contaban sobre sus crueldades entre los romanos y de las clases más educadas? Pues figuraos ahora, le diría yo, figuraos que estamos puntualmente repitiendo esa paradoja de la historia. Se los persigue como a los cristianos porque somos tan inofensivos como ellos, y si como a ellos se nos toma por locos furiosos, es que somos en el fondo tan mansos como ellos. Los aplausos que habían saludado el preámbulo fueron apagándose gradualmente y pararon de súbito al llegar a la última frase. En aquel incómodo silencio, el de la cazadora chilló: «¡Yo no soy manso!». «Nos asegura el camarada Witherspoon», prosiguió Gregory, «que él no es manso. Ah, señores, y cuán difícil es conocerse. Verdad es que habla de un modo extravagante, que tiene un aspecto feroz y para un gusto ordinario poco atractivo, pero el ojo experto de un amigo como yo lo soy de él puede adivinar la profunda mansedumbre de su corazón, demasiado profunda hasta para que él la perciba. Repito que somos los primeros cristianos, aunque hemos llegado muy tarde, como ellos somos simples. Ved, sino al camarada Witherspoon, como ellos modestos. Vedme a mí, también somos misericordiosos». «¡No!», aulló Mr. Witherspoon desde su cazadora aterciopelada. «He dicho que somos misericordiosos», repitió Gregory furibundo, «como los cristianos lo fueron, lo cual no impidió que se les acusara de comer carne humana». «¡Oh, vergüenza!», interrumpe Witherspoon. «¿Y por qué no habríamos de comer carne humana?». «El camarada Witherspoon», dijo Gregory con sonrisa febril, «se pregunta ansiosamente que por qué no se lo comió a él nadie». «Por lo menos aquí, en el seno de nuestra sociedad, que lo estima sinceramente, que está fundada en el mutuo amor». «¡No y no!», gritó Witherspoon. «¡Abajo el amor!». «Que está fundada en el mutuo amor»,
hilvanó Gregory apretando los dientes. No puede haber disidencia respecto a los fines que se ha de proponer la corporación, o que yo me he de proponer, si es que se me elige para representarla. Con un altivo desdén para los calumniadores que nos quieren hacer pasar por asesinos y enemigos de la sociedad humana, persistiremos con tranquilo valor moral y valiéndonos de la persuasión en los ideales inconmovibles de la fraternidad y de la virtud. Gregory volvió a su asiento, se pasó las manos por la frente. Había un silencio penosísimo. El presidente se levantó como un autómata y dijo en voz descolorida: ¿No hay quien se oponga a la candidatura del camarada Gregory? La asamblea estaba desconcertada y el camarada Witherspoon se agitaba en su asiento y balbuceaba desde sus espesas barbicas. Sin embargo, la fuerza de la rutina hubiera hecho aprobar la candidatura, pero al tiempo en que el presidente iba a abrir la boca para declararla aprobada, Syme se puso de pie y dijo suavemente: «Sí, señor presidente, yo me opongo». Un cambio inesperado de voz es de mucho efecto en la oratoria. Evidentemente, Mr. Syme entendía algo de oratoria. Habiendo pronunciado las anteriores palabras con suavidad y sencillez, hinchó ahora la voz, de manera que la bóveda resonó como si hubieran descargado un fusil. «¡Camaradas!», gritó, y todos saltaron de los bancos. «¿Y para oír esto hemos venido aquí? ¿Para eso tenemos que vivir debajo de la tierra como unos ratones? Para oír eso bastaría ir a las comidas de las escuelas dominicales. Hemos revestido de armas estos muros, hemos puesto la muerte tras esa puerta para impedir que venga cualquiera a oír que el camarada Gregory nos aconseje: sed buenos y seréis felices, la honradez es la mejor política, la virtud tiene en sí misma su recompensa». En el discurso del camarada Gregory no ha habido una sola palabra que no hubiera regocijado a un cura. «Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien». Pero, como yo no soy cura, no me han hecho ni mucha ni poca gracia. Y un hombre capaz de ser un buen cura no es capaz de ser un jueves enérgico, duro e implacable. «Muy bien, bravo». El camarada Gregory nos ha dicho, como pidiendo indulgencia, que no somos enemigos de la sociedad, pero yo os digo que somos enemigos de la sociedad, y tanto peor para la sociedad. Somos enemigos de la sociedad porque la sociedad es enemiga de la humanidad, su más antigua y despiadada enemiga. «¡Bravo!». Camarada Gregory, el camarada Gregory nos dice, como solicitando perdón, que no somos aquí asesinos. Concedido, no somos asesinos, sino ejecutores. Desde que Syme se levantó, Gregory lo había estado oyendo con un asombro que se reflejaba casi en una expresión de imbecilidad. Al fin, aprovechando una pausa, sus labios inmóviles se abrieron para dejar salir con una precisión automática esta condenación: «¡Hipócrita! ¡Abominable!». Syme clavó su mirada azul en los terribles ojos de su adversario y dijo con altivez: «El camarada Gregory me llama hipócrita. ¿Sabe él tan bien como yo que estoy cumpliendo puntualmente mis juramentos y haciendo lo que debo? Yo no me ando con atenciones ni las quiero. He dicho que el camarada Gregory no sería un buen jueves, a pesar de sus amables cualidades. Es inepto para ser jueves, en razón de sus amables cualidades. No queremos que el Supremo Consejo de la Anarquía se contamine de conmiseración lacrimosa». «Muy bien». Aquí no hay tiempo que gastar en cortesías ni en modestias. Presento yo mismo mi candidatura contra la del camarada Gregory, como me propondría yo mismo contra todos los gobiernos de Europa, porque el anarquista que ha dado su corazón a la anarquía, ese no se acuerda de la modestia, tampoco se acuerda del orgullo. Yo aquí no soy un hombre, soy una causa. ¡Bravo! ¡Bravo! Me propongo contra el camarada Gregory con la misma impersonalidad, con la misma naturalidad con que preferiría en ese muro una pistola a otra pistola. Y digo, en suma, que antes de tener a Gregory y sus dulzonerías en el Consejo Supremo, ofrezco mi candidatura y...
El final quedó agotado en una catarata de aplausos. Todos los rostros que se habían ido enfureciendo de aprobación a medida que las palabras de Sime eran más violentas, ahora se torcían con gestos de esperanza y se abrían con gritos de entusiasmo. Cuando Sime anunció que estaba dispuesto a ser jueves, un rugido de asentimiento le contestó que no fue ya posible aplacar. Y aunque Gregory, de pie, mascando espuma, clamaba a plenos pulmones contra el clamor general, nadie le escuchaba. «¡Deteneos, insensatos!», gritaba. «¡Deteneos!». Pero por sobre sus gritos y sobre aquella tempestad de alaridos se dejó todavía oír Sime con su voz de trueno. «Yo no iré al consejo a refutar las calumnias de los que nos llaman asesinos. Iré a merecer yo mismo esas calumnias». «¡Bien, bravo!». Al sacerdote que dice «estos son los enemigos de la religión», al juez que dice «he aquí los enemigos de la ley», al obeso parlamento que exclama «ahí tenéis a los enemigos del orden público y de la moral pública», a todos esos yo les diré «sois falsos reyes, pero sois profetas verídicos, porque heme aquí, venido para destruiros y para cumplir vuestros augurios». El inmenso clamor se fue lentamente apaciguando. Antes de que hubiera cesado del todo, Witherspoon se había puesto de pie, el pelo y la barba erizados, y había dicho «propongo como enmienda que el camarada Sime sea designado para el puesto». «¡Alto! ¡Deteneos, repito!», gritaba Gregory frenético. «Todo es una...». La fría voz del presidente vino a cortar sus protestas. «¿Hay quien secunde la enmienda propuesta?». Un sujeto alto y flaco, de ojos melancólicos y barba a la americana, hizo ademán de levantarse entre los últimos bancos. Gregory, que había estado aullando hasta entonces, habló ahora con una voz más extraña que sus aullidos. «¡Acabemos!», dijo, y su voz cayó como una piedra. «Este hombre no puede ser electo porque es un... «¿Sí?», dijo Sime imperturbable. «¿Qué es?». Gregory gesticuló sin articular palabra. Un leve sonrojo sucedió a su lividez anterior. «Porque es un hombre», dijo, «que carece casi por completo de la experiencia necesaria», y se dejó caer en el banco. Pero ya el hombre alto y flaco de la barba americana estaba de pie, diciendo con un monótono acento americano: «Me adhiero a la candidatura del camarada Sime». «Según la costumbre», dijo Mr. Buttons, el presidente con mecánica rapidez, «será presentada al sufragio la enmienda Sime. Ahora hay que saber si el camarada Sime...». Gregory estaba de pie otra vez, jadeante. «¡Camaradas!», suplicó, «yo no soy un loco». «¡Oh!», protestó Witherspoon. «Yo no soy un loco», insistía Gregory con una sinceridad angustiosa que suspendió la asamblea por un instante. «Os voy a dar un consejo, y llamadme loco si queréis». «No, tampoco es un consejo, porque no voy a daros ninguna razón para apoyarlo. Es una orden. Si os empeñáis, decid que es una locura, pero obedecedla. Pega, pero escucha. Matadme, pero obedecedme. No elijáis a ese hombre». La verdad, aún encadenada, es tan terrible que por un instante pareció que la efímera victoria de Sime iba a doblarse como un junco bajo la tempestad. Pero quien hubiera visto los tranquilos ojos de Sime, nada habría temido. Contentóse con decir: «El camarada Gregory ordena». Esto bastó para romper el encantamiento. Al punto gritó un anarquista: «¿Y quién es usted para mandar? Usted no es el domingo». Y otro con un vozarrón: «Usted no es el jueves». «¡Camaradas!», gritó Gregory con la voz del mártir que, en el éxtasis del dolor, acaba por sobreponerse al dolor. «Poco me importa que me detestéis como un tirano o como un esclavo. Si no escucháis mis órdenes, recibid al menos mi humillación. Me arrodillo ante vosotros, me echo a vuestros pies, os imploro, no elijáis a ese hombre».
Camarada Gregory, observó el presidente, realmente la actitud de usted no me parece muy digna. Por primera vez en el principio de la discusión hubo un corto silencio. Gregory se volvió a sentar. No era un hombre, sino un pálido despojo humano. El presidente soltó la frase ritual como un reloj de repetición. Se trata de saber si el camarada Sime debe ser electo para desempeñar el cargo de jueves en el Consejo General. Rumor semejante al del mar. Todas las manos se levantan formando un bosque de ramas. 3 minutos después, Mr. Gabriel Sime, del servicio de la policía secreta, era elegido para desempeñar el cargo de jueves en el Consejo General del Anarquismo Europeo. Toda la asamblea parecía estar pensando en la lancha que esperaba en el río, en el bastón de verduguillo y el revólver que estaban sobre la mesa. En cuanto la elección se dio por irrevocablemente concluida y Sime recibió sus credenciales, todos se pusieron de pie y se mezclaron en la estancia. Sime, sin saber cómo, se encontró de manos a boca con Gregory, que lo contemplaba con asombro y con odio. Ambos callaron. Al fin, Gregory pudo articular: «¡Es usted un demonio!». «¿Y usted?», contestó el otro, «es todo un caballero». «Usted», decía Gregory temblando, «usted me ha metido en esto. Usted fue el que...». «Sea usted razonable», dijo Sime. «Si a eso vamos, ¿quién me trajo a mí a este parlamento de demonios? Usted me hizo jurar antes que yo a usted. Yo creo que los dos hemos hecho lo que creíamos que estaba bien, pero diferimos de tal modo en nuestro concepto del bien que entre nosotros no puede haber la menor concesión. Entre nosotros no puede haber más que el honor y la muerte». Después se cubrió con la capa y se embolsó la botella. «El bote espera», dijo Mr. Buttons interponiéndose. «Tenga usted la bondad de seguirme». Con pasos de guarda nocturno de almacén, Mr. Buttons condujo a Sime por un pasadizo estrecho y blindado. El agonizante Gregory les seguía pisándoles los talones. Al cabo del pasadizo, Buttons abrió la puerta que dejó ver, bajo la luna, la plata y el azul del río. Como en un escenario de teatro, muy cerca de la salida esperaba el bote de vapor, masa oscura y pequeña que parecía un dragoncito con un ojo rojo encendido. Ya a punto de subir, Gabriel Sime se volvió al ensimismado Gregory. «¿Ha cumplido usted su palabra?», le dijo cortésmente, la cara escondida en la sombra. «Es usted un hombre de honor, le quedo a usted muy agradecido y ha cumplido usted su palabra hasta en un sentido muy especial. Me prometió usted una cosa al principio de todo esto que también me ha cumplido usted». «¿Qué cosa?», preguntó Gregory, que tenía un caos en el alma. «¿Qué cosa le prometí a usted?». «Una noche muy divertida», dijo Sime, y subió en el bote, que al instante se puso a andar. Sime hizo un saludo militar con el bastón.